Lo supe cuando llegaron a instalar el nuevo sistema de turnos sin preguntarme nada. Lo supe porque la recepcionista, una chavita encantadora, eso sí, entró en pánico cuando no pudo imprimir una credencial y alguien gritó desde el fondo: ¿por qué no sirve recursos humanos? Como si eso tuviera sentido. Lo supe porque el jefe de almacén me llamó temblando, diciendo que el proveedor de válvulas no estaba aceptando la orden porque la firma no coincidía con la autorización madre. Y entonces, en medio del caos, alguien me buscó con la mirada. Pero yo ya no estaba ahí. Pero, regresemos un poco. Antes de que la silla de operaciones quedara vacía, yo era lo más cercano que tenía esta empresa a una válvula cardíaca. Silenciosa, constante y vital. Nadie me saludaba con entusiasmo en los pasillos. Nadie aplaudía en las juntas cuando todo salía bien. Pero cada vez que un proceso amenazaba con desangrarse, era yo la que ponía el torniquete. Me acostumbré a operar en las sombras, a ser la que conectaba los cables, sin salir nunca en la foto. Porque esa era mi especialidad: hacer que las cosas funcionaran sin que nadie se preguntara cómo. Y si estás aquí escuchando esto, tómate un segundo para suscribirte y darle me gusta. No te imaginas cuánto ayuda al equipo para seguir contando historias como esta. El 97% solo escucha sin suscribirse, y eso deja morir muchas buenas historias antes de que puedan terminar de contarse. Volviendo al punto. Cuando llegó el nuevo CEO, con su blazer entallado y esa sonrisa de ex-Forbes 30 under 30, supe que el reloj estaba en cuenta regresiva. No porque me viera feo, ni porque me pidiera nada directamente. No. Era más sutil. Era el tipo de jefe que mira alrededor como si todo estuviera mal diseñado y no entiende por qué no lo han dejado optimizar aún. Los primeros cambios fueron cosméticos. Nuevo logo. Cafetería remodelada. Escritorios colaborativos. Es decir, nadie tenía ya su propio lugar. Luego vino el desfile de consultores. Todos hablaban con las mismas frases infladas: alinear procesos, descentralizar flujos, implementar eficiencia basada en data-driven insights. Lo que querían decir era: quitémosle poder a los que no salen en LinkedIn. Yo no dije nada. Solo vi cómo el CFO, ese hombre con cara de Excel mal cerrado, empezaba a ganarse su confianza. Empezaron a almorzar juntos, a salir en juntas sin invitarme, a mandar a preguntar ¿cuánto tiempo se tardan en autorizar tal cosa?, sin dirigirse a mí directamente. El día que supe que algo serio se venía fue un martes. El CFO, de camisa apretada y tono de pastor evangélico, entró en la sala de crisis donde resolvíamos un problema de cadena logística y dijo: esto no debería depender de una sola persona. Debemos ser más ágiles. Como si fuera mi culpa que nadie más hubiera querido aprender cómo funcionaban las rutas de distribución con las SAT, como si la agilidad saliera de las axilas con solo invocarla. No me defendí. Solo asentí, porque sabía lo que no sabían. Cada pequeño atajo que habían usado, cada excepción que habían negociado con el proveedor de códigos, cada sistema heredado que aún seguía funcionando porque yo conocía sus tripas, todo eso estaba pegado con cinta aislante y conocimiento tácito. Y esa cinta era yo. Así que seguí trabajando, entregué a tiempo, corregí errores de otros, cubrí ausencias, organicé el desmadrito de los códigos QR que mandaron mal impresos, y nadie lo notó. O mejor dicho, todos lo asumieron. Hasta que llegó el jueves, el CEO me llamó a su oficina. Pero esa es otra historia, y empieza con un reloj contando hacia atrás. 55 minutos. Me llamó a su oficina a las 4:05 de la tarde. No había reunión agendada. No había contexto.
solo una notificación seca de su asistente por Teams. El CEO te espera en su oficina, lo antes posible. Cuando entré, no me ofreció asiento. Estaba de pie, como si tuviera prisa, con los brazos cruzados y ese tic de consultor que huele a PowerPoint mal digerido. Moverse sin moverse, como si siempre estuviera vendiendo algo. A su lado, el director de finanzas, mi viejo amigo de las traiciones pequeñas, fingía leer un papel. El guión ya estaba escrito. Ni siquiera ensayaron. Lamento decirte esto, pero estamos reestructurando. Tu director ha expresado que tus funciones ya no son esenciales en esta nueva etapa. Apreciamos tu tiempo con nosotros, pero necesitamos avanzar. Eso fue todo. No hubo cifras, no hubo reconocimiento, solo esa voz neutra, como si me estuvieran informando que cambiaron el menú del comedor. Yo lo miré a los ojos. Ni un parpadeo. El CFO evitó los míos. No hacía falta que dijeran más. Sabía perfectamente de dónde venía esto. Sabía quién había envenenado el pozo. Y sabía que me estaban despidiendo no por ineficiente, sino por ser la última persona que no se tragaba su idea de progreso. Me dieron 55 minutos exactos. «Puedes empacar tus cosas con calma», dijeron. Qué generosos. Volví a mi escritorio, con el corazón haciendo un ruido sordo que no se reflejaba en mi cara. Nadie me miró directo. Todos sabían. Todos fingían que no. De repente, todos eran muy buenos con el Excel. Guardé mis cosas sin prisa. 2 libretas, mis lentes de repuesto, un termo que tenía desde antes, que este CEO supiera deletrear sinergia. No toqué mi computadora. No cerré sesiones. No borré absolutamente nada. No por olvido, por decisión. Al contrario, dejé una pestaña abierta con un diagrama de procesos críticos. De esos que nadie entiende sin contexto. De esos que parecen simples hasta que colapsan. Tomé una sola cosa que no estaba en la lista de activos personales. Una libreta pequeña, negra, con la cinta medio desgastada. Nadie preguntó por ella. Nadie sabía lo que contenía. Las capas invisibles de cada bypass, cada excepción, cada favor técnico que había sostenido a la empresa como un remiendo quirúrgico. Caminé por los pasillos sin volver la vista atrás. La recepcionista me regaló una sonrisa triste. El tipo de TI que una vez borró por error toda la carpeta de compras fingió revisar su celular. Nadie dijo nada, porque en estas oficinas el silencio es la forma más segura de conservar el empleo. Al salir, la puerta se cerró sola tras de mí, y por primera vez en años no llevaba mi gafete colgado, solo la libreta, y un vacío que no era tristeza, era otra cosa, algo que todavía no sabía cómo nombrar, pero que empezaba a sentirse peligrosamente parecido a la libertad. La primera semana después de mi salida, el mundo siguió girando. O al menos eso parecía. El CFO, con esa seguridad tan de PowerPoint en tercera persona, se pavoneaba como si hubiera logrado un check más en su lista de optimizaciones urgentes. En una junta que ya no era mía, alguien preguntó: ¿y quién ve ahora las validaciones logísticas? Él sonrió y dijo: ya armamos un equipo rotativo. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Un mantra bonito para gente que nunca ha tenido que apagar un incendio sin manual. A mí me habría dado risa si no supiera lo que venía. Durante 2 días enteros, el sistema siguió funcionando por pura inercia. Correos programados, órdenes automáticas, integraciones que yo había dejado con márgenes de gracia, un robot bien vestido sigue caminando hasta que pisa el primer charco. Y llegó rápido. El lunes en la tarde duplicaron una orden de válvulas para Monterrey. Nadie notó que la cantidad estaba en libras, no en kilogramos. El proveedor se confundió, aceptó ambas
y facturó el doble. El equipo nuevo no supo cómo anular una orden sin disparar alertas contables, así que la dejaron pasar. Ya luego vemos, dijeron. El luego llegó cuando Finanzas preguntó por qué se habían desviado más de $80.000 del presupuesto sin aprobación. Martes. Uno de los transportistas externos rebotó una entrega clave. El motivo era simple. El contrato firmado exigía confirmación por parte de una persona autorizada en la lista 7B del SAT. Yo era esa persona. El nuevo encargado ni siquiera sabía que existía esa lista. Mi favorita. Miércoles 10:15 am. El sistema de pagos retuvo 3 transferencias a proveedores internacionales por incongruencia en código de autorizador. ¿Sabes quién definió esa política de seguridad con el banco hace 5 años? Yo. ¿Sabes quién la entendía? Solo yo. ¿Sabes quién ahora no podía modificarla? Todos los demás. Desde fuera, yo observaba, silenciosa, sin intervenir. Ni una llamada, ni un correo, solo café en mano y el celular en modo no molestar. Leí en LinkedIn un post del CEO con una foto de la nueva sala de juntas. Transformación significa movimiento. Estamos construyendo algo grande. Le di like. Sarcasmo puro, pero nadie lo notó. La empresa no se había derrumbado. Aún no. Pero era como ver una represa llena de grietas que nadie quiere ver porque el agua sigue fluyendo. Hasta que un día fluye con todo, pero hacia afuera. Normal en una transición, dijo el CEO cuando alguien preguntó por qué se estaban acumulando errores operativos. Claro, tan normal como bailar con gasolina mientras alguien juega con cerillos. Yo, mientras tanto, saqué la libreta. Empecé a marcar ciertos nombres. No con rencor, con estrategia. Porque lo que sigue no lo diseñé por venganza. Lo diseñé para sobrevivir. Todo empezó con un correo automático que nunca llegó. Jueves por la madrugada, la automatización encargada de validar los pedidos urgentes de exportación simplemente no corrió. A esa hora, el sistema debería haber enviado confirmación a la planta de Querétaro, liberando una serie de órdenes encadenadas que incluían transporte refrigerado, aviso a aduana y notificación de seguro. Pero no pasó nada. A las 2:47 am, el servidor principal disparó una alerta de falla en la cola de procesos, luego otra y otra. En 5 minutos, 27 procesos críticos estaban detenidos. En condiciones normales, alguien como Jorge del área de IT habría reiniciado el flujo con una herramienta interna, pero cuando lo intentó, el sistema le devolvió un error con un código que nadie entendía. Validación externa, instancia sin ancla operacional. Y ahí empezó el desmadre. Llamaron al jefe de operaciones, llamaron a soporte de SAP, llamaron al banco. Nadie sabía qué hacer. Nadie tenía acceso a las dependencias ocultas que amarraban ese sistema con 3 APIs distintas. Nadie había leído los comentarios internos del código, porque, bueno, ¿para qué leer lo que funcionaba, verdad? La última llamada que intentaron fue a mí. 3 veces. Primero el número de oficina, que ya no existía. Luego mi celular. Luego un mensaje de voz. No respondí. Estaba despierta, por cierto. Siempre me levanto a esa hora. No por espiritualidad, sino por costumbre. Tomaba café viendo el cielo oscuro desde mi balcón. El celular vibraba sobre la mesa. No lo toqué. Flashback. Hace 6 años, estábamos implementando una nueva arquitectura modular para operaciones urgentes. El proveedor se atrasó. El presupuesto se recortó. Y fui yo quien armó un puente entre los sistemas internos y los externos, usando herramientas que no figuraban en ningún manual. Un Frankenstein funcional, sí, pero preciso. Vivía en los márgenes, como yo. Nunca documenté todo. No por malicia, por tiempo, por cansancio. Porque nadie lo pidió.
porque al final siempre era yo la que lo arreglaba cuando se rompía. Ahora que no estaba, no había nadie. A las 3:15 am bloquearon preventivamente las salidas de stock para evitar errores mayores. A las 3:46 am el sistema de seguimiento de pedidos colapsó. A las 4:10 am un proveedor alemán envió un correo furioso por no haber recibido la liberación del embarque. Y el teléfono no paraba de sonar. Yo no respondí porque ya no era mi problema. Porque me despidieron. Porque, según ellos, alguien más podía encargarse. Porque decidieron avanzar sin mirar dónde pisaban. Y ahora empezaban a hundirse en el lodo. A las 9:02 am del mismo jueves, el CEO convocó una junta de emergencia. Ni siquiera esperó a que se sirviera el café. Estaban todos: TI, finanzas, logística, compras, legal, incluso el tipo de marketing que nunca sabía por qué lo invitaban. Y todos con la misma cara. Mezcla de desvelo, culpa y pánico mal disimulado. El punto único en la agenda era simple. ¿Dónde están las claves? No las contraseñas, las claves operativas, las conexiones, los enlaces, los permisos administrativos, los triggers silenciosos que hacían que el sistema no se autodestruyera cada madrugada. Empezaron revisando mis manuales. Estaban ahí, sí, pero eran eso, manuales, no mapas, instrucciones desactualizadas que alguien había convertido en PDF hace 2 años, con capturas de pantallas que ya no existían. ¿Y los accesos al panel de contingencia?, preguntó el de TI. Nadie sabía que eso existía. ¿Quién firmaba las liberaciones automáticas de control aduanal?, preguntó logística. La respuesta estaba en una hoja escondida en un contrato tripartito que requería, oh sorpresa, mi firma. Legal abrió las carpetas del servidor. Encontró carpetas llamadas Final B3 correcta y Usaré esta definitiva. Ninguna servía. Lo que siguió fue una ronda de llamadas a proveedores. Uno tras otro empezó a decir lo mismo. Sin validación de la señora, mi nombre, no podemos proceder. Uno incluso mandó un screenshot del contrato con una nota en rojo. Validación personal, sin reemplazo tácito. Y ahí, por fin, miraron al CFO. Ese hombre que había jurado que podía profesionalizar la operación y que ninguna firma debía centralizar poder, sudaba por debajo del cuello de su camisa entallada. Intentó justificarlo. Dijo que no podía saberse, que el sistema estaba sobredimensionado, que nadie documentó bien. Y alguien, creo que fue el director de compras, que siempre tuvo más sentido común que carisma, soltó lo que todos pensaban. «Pero tú la sacaste, tú dijiste que era prescindible». Silencio. Solo el zumbido de la pantalla compartida que mostraba un dashboard de procesos, todo en rojo. Mientras tanto, yo desayunaba tranquilamente en una cafetería vieja del centro, la libreta negra a un lado, abierta por la mitad. Leía sin apuro. Subrayaba nombres, calculaba tiempos. Mi celular mostraba 14 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, 2 correos con el asunto. Consulta urgente, posibilidad de asesoría externa. Serenidad absoluta, porque yo ya no tenía que hacer nada. Todo estaba ocurriendo como había previsto. Y aún no habían tocado fondo. Eso venía después. El mensaje me llegó a las 11:06 am. Un número desconocido. Voz medida, formal, casi amable. Hola, habla Rodrigo, CEO de la empresa. Sabemos que ha habido algunos inconvenientes esta semana. Nos gustaría platicar contigo, si estás disponible. Me reí. No por burla, por confirmación, porque tardaron exactamente 5 días en romper lo que a mí me tomó casi 2 décadas mantener en equilibrio. ¿Y ahora querían platicar? No respondí. Minutos después, otro mensaje. Esta vez
de un número corporativo. Podemos ofrecerte un esquema de consultoría temporal para resolver la contingencia. Remuneración flexible, inmediata. Confidencialidad garantizada. Lo leí. Lo marqué como leído. Nada más. Mi celular vibraba como colibrí encerrado en caja. No era ansiedad. Era justicia gravitacional. Era el momento exacto en que el silencio se convierte en poder. A las 12:23 p.m., el gerente de un cliente estratégico me escribió directo. Nos llegó la alerta de que los sistemas están caídos. ¿Tú ya no estás con ellos? Respondí con una sola línea. No, pero mi firma puede ayudarles. Y les mandé el link. Porque sí, ya tenía página web. Nada ostentoso. Blanca, sobria, elegante. Solo un nombre sencillo y 4 palabras bajo el logo. Operaciones críticas, sin margen de error. No era casualidad, no era improvisado. Durante los últimos 6 meses, cada noche después del trabajo, me dediqué a trazar algo propio. A tomar todo lo que nadie valoraba de mi experiencia y convertirlo en una oferta profesional que hablara el idioma de la urgencia. Sin rencor. Solo estrategia. El dominio lo registré con mi apellido materno. El capital inicial venía de mis liquidaciones acumuladas. La estructura legal, una SAS, silenciosa. El diseño, cortesía de mi sobrino. Y el nombre, una especie de chiste privado. Ancla Invisible S.A. Porque eso fui. Y eso seguía siendo. A las 2:37 p.m., el CEO volvió a escribir. Esta vez más directo. Podríamos formalizar un contrato externo. ¿Podemos llamarte hoy? No respondí. A las 3:14 p.m. mandó un correo con copia al CFO, legal, y a su nuevo gerente de operaciones. Pobre tipo. Asunto. Solicitud de disponibilidad. Emergencia operativa. Texto. Urgente. ¿Podemos contar contigo al menos para una consultoría transitoria? Tampoco respondí. En su mundo, el poder se mide por quién habla más fuerte. En el mío, el poder es saber cuándo quedarse callada. Esa tarde, firmé mi primer contrato con una empresa que también estaba teniendo problemas con sus flujos operativos. No era un gigante, pero pagaba por adelantado. Y no me pedía explicaciones, solo resultados. La víctima ya no estaba. Lo que había quedado en su lugar era algo mucho más preciso y mucho más peligroso. El lunes siguiente, mi nombre apareció en la bandeja de entrada del CEO, no porque yo lo hubiera escrito, sino porque uno de sus principales clientes reenviaba un correo mío con una sola línea. ¿Ya trabajan con ella? Nosotros sí, y no volvimos a tener fallas. Ancla Invisible S.A. se había convertido en el secreto peor guardado entre quienes de verdad conocían los entresijos del caos operativo. Nada de branding sofisticado, nada de transformación digital vacía, solo resultados y silencio, como a mí me gusta. Mi antigua empresa, mientras tanto, seguía intentando repararse a sí misma con parches, excusas y presentaciones de PowerPoint. Uno a uno, los clientes que durante años había sostenido desde las sombras empezaron a buscarme. No por venganza, por necesidad, porque sus flujos dependían de la continuidad que yo garantizaba, incluso cuando no me daban las gracias, y yo los recibía. Con tarifas claras, con condiciones, con elegancia, pero sin descuentos. El CEO, cada vez más acorralado, dudaba. Sabía que me necesitaban, pero no quería aceptar públicamente que la persona que habían llamado prescindible era ahora la única capaz de devolverles la estabilidad. El CFO, por supuesto, se oponía. No podemos ceder a presiones externas, dijo en una junta, según me contó alguien de dentro. Sería una derrota institucional. Traducido, su ego no cabía por la puerta, pero los números sí caben, y los inversionistas empezaron a notarlo. En la última reunión trimestral,
Uno de ellos, un alemán de cara de piedra y corbata siempre torcida, preguntó con tono neutro: ¿por qué han perdido 3 clientes clave en 10 días? ¿Y por qué todos trabajan ahora con la misma consultora? El CEO no supo qué decir. El CFO intentó balbucear sobre reestructuración post-transicional. Nadie lo entendió. Yo sí. Ese día recibí una consulta directa de un fondo que tenía participación en mi antigua empresa. Querían saber si aceptaría contratos de mayor escala. Les dije que sí, con una condición: autonomía completa. Nada de interferencias. Nada de alinear con lo que había antes. Y lo aceptaron, porque los inversionistas no tienen orgullo. Tienen dinero. Y odian perderlo. Esa noche abrí una botella de vino que guardaba desde hacía años para una ocasión especial. No brindé con nadie. Solo me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y pensé: esto no es una revancha, es ingeniería inversa. Y yo, al fin, era la arquitecta. La junta con proveedores fue a puerta cerrada, pero me contaron casi todo. No por chisme, sino por respeto. 3 de los proveedores estratégicos más grandes, uno de insumos médicos, otro de piezas industriales y uno más de software, llegaron con una carta conjunta. Clara, firmada, irrefutable. Con todo respeto, y debido a recientes fallos en la cadena operativa, nuestros contratos quedarán en pausa hasta que las validaciones técnicas y logísticas vuelvan a ser aprobadas por la señora, mi nombre, o su firma operadora. No hubo espacio para rodeos. Querían trabajar conmigo, solo conmigo. No era un capricho, era supervivencia. En la sala, el CEO tragó en seco. El CFO intentó minimizarlo. Podemos negociar nuevas condiciones con ellos. Hay otras opciones en el mercado. Pero ya no hablaba con autoridad. Hablaba con miedo. Y cuando uno de los proveedores, el más tranquilo de todos, sacó una carpeta con capturas de correo y flujos interrumpidos desde que yo me había ido, el consejo cambió de tono. Alguien pidió una auditoría. Alguien más preguntó por qué se estaban asignando contratos externos sin respaldo legal. Y entonces se abrió la caja. Resultó que el CFO había autorizado pagos duplicados a 2 consultoras fantasmas que supuestamente reemplazarían mi estructura operativa. Una de ellas estaba registrada a nombre de su cuñado. La otra ni existía. Solo un logo robado y una página web que redirigía a un blog de coaching motivacional. A las 17:43 de ese mismo día, el consejo votó su remoción inmediata. El CEO, con el agua hasta el cuello, hizo lo que tenía que hacer. Me llamó. Pero no como antes, no con tono de favor. Esta vez con precisión casi ejecutiva. Queremos formalizar una alianza con Ancla Invisible, servicios operativos completos, pero bajo tus términos. Y mis términos eran simples. 1. Tarifa premium sin descuentos. 2. Autonomía total. 3. Cero subordinación. Ellos eran el cliente. Yo, la operadora externa. Punto. Firmaron al día siguiente. Así, la empresa, que me dio 55 minutos para salir sin despedida, sin reconocimiento, sin gratitud, ahora dependía de mí para seguir respirando. No como empleada, no como consultora temporal, como engranaje externo, como sistema propio, como pieza que no podían replicar. No hice show, no di discursos, no pedí disculpas, solo firmé. Y desde entonces, cada vez que alguien en esa empresa envía un pedido, valida un contrato o desbloquea una orden, el proceso pasa por una infraestructura que lleva mi firma en la base del código. No me vengué, no saboteé, solo me volví indispensable. Desde fuera. La junta de emergencia fue convocada un viernes a las 7:00 am.
Cuando los inversionistas aceptan levantarse a esa hora, no es por cortesía, es porque algo huele a incendio. El CEO llegó con el nudo de la corbata mal hecho. Legal traía cara de funeral. El nuevo director de operaciones parecía no haber dormido en 2 días. Y en la pantalla, desde 4 ciudades distintas, los representantes del capital pusieron su única exigencia sobre la mesa: respuestas. Uno de ellos, un hombre seco, con acento suizo y los anteojos más filosos que he visto en una videollamada, fue directo al centro de la herida. ¿Quién mantiene vivo este sistema? Silencio. Nadie respondió. Nadie pudo. Porque todos sabían que la única respuesta real no estaba en esa sala. Estaba en la terraza de un edificio, a 2 cuadras, donde yo firmaba, con calma absoluta, la renovación del contrato de servicios operativos críticos. Esta vez por 3 años. Esta vez sin cláusulas de subordinación. Esta vez con voz propia. La vista desde ahí me dejaba ver toda la sede corporativa. El logo nuevo en la fachada. Las ventanas del piso 7, donde antes estaba mi oficina. Las mismas paredes donde me dijeron que no era esencial. Ahora, cada proceso que no sabían cómo explicar tenía mi firma en la raíz. Ahora cada solicitud urgente, cada desbloqueo de seguridad, cada flujo sensible, pasaba por servidores externos bajo mi control, mantenidos por un equipo que yo misma entrené, con protocolos que nadie más conoce. No por ego, por diseño. Yo no me fui con rabia, me fui con precisión. Y nunca borré nada, porque sabía que no podrían entender lo que estaba conectado, hasta que dejara de fluir. Nunca quise destruirlos. Solo quería que entendieran qué pasa cuando se borra lo esencial,